Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué país se encuentren los compañeros. Sé que muchos se encuentran en distintos países. Mi nombre es Yandy Briseño y hoy vengo a traerles esta presentación que se titula Factores, cómo el tiempo y el interés afectan el dinero. En ella vamos a ver los principales factores que se usan en la matemática financiera para, para comparar cantidades de dinero ubicadas en distintos momentos del tiempo. Todos los ejemplos están expresados en bolívares, así que vamos a seguir con la siguiente slide. Este, en el punto de partida, pues en esta introducción que quiero hacer, el dinero, quiero que se entienda que el dinero cambia de valor con el tiempo. Esto ocurre porque una cantidad disponible hoy puede invertirse y generar intereses, o usarse para cubrir necesidades presentes. Por eso en matemática financiera existen herramientas llamadas factores que nos permiten comparar cantidades ubicadas em, en distintos momentos. A lo largo de esta presentación vamos a ver los factores, digamos, más importantes de pago único, series, uniformes, gradientes, tasas desconocidas y tasas nominales y efectivas. Todos los ejemplos, como dije, en bolívares para conectarlos con nuestra realidad económica. Entonces, digamos aquí. Ok, aquí tenemos que los factores de pago único se usan cuando solo hay una cantidad de dinero, ya sea en el presente o en el futuro. El factor FP nos permite calcular cuánto valdrá hoy en el, y en el futuro. Y el factor PF hace lo contrario, nos dice cuánto vale hoy una cantidad futura. Entonces, tenemos que las fórmulas son igual a F, como lo vemos aquí, F igual a P por 1 más I elevado a la N. Y P igual a F dividido entre 1 más I elevado a la N. En el ejemplo que tenemos acá, una persona invierte 5.000 bolívares a una tasa del 15% anual durante 2 años. Aplicando la fórmula, F igual a 5.000 por 1.15 al cuadrado. Da como resultado 6.612.50. Es decir, al final de los 2 años tendrá 1.612.50 más que al inicio. Entonces, sigamos acá. Acá vemos en esta diapositiva, ahora vemos vamos a ver lo que son las series uniformes. Estas se usan cuando los pagos son iguales y se repiten durante varios periodos, como las cuotas de un préstamo, digamos. Entonces, el factor PA nos dice cuánto vale hoy una serie de pagos futuros iguales. Y el factor AP nos permite calcular la cuota que debemos pagar para saldar ese préstamo. Entonces, en el ejemplo que tenemos, alguien pide un préstamo de 12.000 bolívares y quiere pagarlo en 6 cuotas. 6 cuoticas mensuales a una tasa del 2% mensual. Aplicando la fórmula AP, obtenemos que cada cuota sería de aproximadamente 2.142.31 al mes. Entonces, sigamos para el siguiente slide. Entonces vamos a hablar de lo que es la interpolación. La interpolación básicamente es una herramienta que se usa cuando necesitamos un factor que no aparece exactamente en la tabla de interés. Por ejemplo, digamos, si la tabla de interés tiene datos para 10% y para 12%, pero nosotros lo que necesitamos es el factor para 11%, entonces decimos que la fórmula es igual. La fórmula sería y igual a y1 más el cociente de x menos x1 entre x2 menos x1, todo multiplicado por y2 menos y1. Entonces, en el ejemplo que vemos, tenemos eh, que
1,6505 para el 10%, o 1,7623 para el 12%. Para estimar el valor del 11%, pues aplicamos la fórmula y obtenemos aproximadamente 1,6864. Esto nos ahorra tener que recalcular toda la tabla desde cero, básicamente. Entonces, espero que claro en este ejemplo. Vamos aquí a proceder al siguiente slide y vamos a hablar acá en este espacio, vamos a hablar de el gradiente aritmético. Entonces, en el gradiente aritmético se aplica cuando los pagos no son iguales, sino que aumentan o disminuyen en una cantidad fija cada periodo. Por ejemplo, digamos, cuando el costo de mantenimiento de una máquina sube en bolívares 500 cada año, el factor PG lo que hace es que nos da el valor presente de ese aumento progresivo, y el factor AG nos permite convertirlo en una cuota uniforme equivalente. Entonces, en el ejemplo que vemos acá, el mantenimiento sube en bolívares 500 cada año durante 4 años, con una tasa del 10%, usando el factor tabulado PG de 4,3781, multiplicamos por 500 y obtenemos un valor presente de aproximadamente 2189,05 bolívares. Y en esto se basa este ejemplo para el gradiente aritmético, utilizando la fórmula PGI y A. ¿Bien? Entonces procedemos aquí con lo siguiente y vamos a hablar aquí vamos a hablar en esta parte, vamos a hablar de lo que son el cálculo de tasas de interés desconocidas. A veces ocurre lo contrario, sabemos cuánto dinero invertimos, cuánto obtuvimos al final y en cuánto tiempo, pero no sabemos cuál fue la tasa de interés. Entonces, para eso, simplemente despejamos la tasa de la fórmula de pago único. ¿Cómo la hacemos? La fórmula en este caso es igual a F entre P elevado a la potencia 1 entre N menos 1. En el ejemplo que vemos acá, se invirtieron 10.000 bolívares y al cabo de 3 años se obtuvieron 15.000. Aplicando la fórmula de la tasa de interés, fue aproximadamente 14, la tasa de interés en este caso fue 14,47 anual. Esto es muy útil verdaderamente para saber qué rendimiento real tuvo nuestra inversión. Entonces, espero haya quedado claro acá con el ejemplo que dejamos en pantalla. Y pues procedemos y nos movemos al siguiente. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que es la tasa nominal y la tasa efectiva. Entonces, existen dos formas realmente de expresar una tasa de interés, lo cual es la tasa nominal y la tasa efectiva. En la tasa nominal tenemos que es la que generalmente se anuncia, por ejemplo, el 24% anual, pero esta tasa no refleja en realidad el efecto completo de la capitalización, pero la tasa efectiva sí lo hace. La tasa efectiva nos dice cuál es el costo o el rendimiento real. Entonces, para esto tenemos que la fórmula es I efectiva igual a 1 más J entre M elevado a M menos 1, donde donde J es la tasa nominal y M es el número de capitalización por año. En el ejemplo que vemos en pantalla, una tasa nominal del 24% capitalizable mensualmente, vendría siendo M igual a 12, resulta en una tasa efectiva anual del 26,82%. La diferencia, digamos aquí, entre el 24% nominal y el 26,82% efectivo, se debe realmente a que los intereses se capitalizan cada mes. Espero haya quedado un poco más claro aquí con el ejemplo. Y bueno, procedemos y nos movemos aquí a la siguiente, porque las siguientes definiciones. Aquí seguimos con lo que son las tasas efectivas para cualquier periodo. Ahora bien, no siempre las tasas están expresadas en el mismo periodo.
Entonces, digamos que a veces tenemos una tasa anual, pero necesitamos trabajar con periodos mensuales, digamos, ¿no? Entonces, o viceversa. Para eso existe la conversión de tasas efectivas y la fórmula para ello es I2, I2 igual a 1 más I1 elevado a M1 entre M2 menos 1. En el ejemplo queremos convertir una tasa efectiva anual del 30% a una tasa mensual, ¿no? Entonces, para alcanzarlo y aplicando, aquí lo que vamos a hacer es aplicando la fórmula con la potencia 1 entre 12, obtenemos que la tasa mensual equivale, o el equivalente es aproximadamente a 2,21%. Esto significa que una inversión al 2,21% mensual rinde lo mismo que una al 30% anual, cabe destacar. Entonces vamos aquí a movernos un poco. Entonces, yo creo que para cerrar esta presentación, diría que los factores financieros son herramientas fundamentales en la matemática financiera. Creo que todos estamos de acuerdo en ello. Y gracias a ellos podemos calcular el valor a futuro de una inversión, el valor presente de una deuda. También podemos calcular cuotas uniformes. También podemos calcular aumentos progresivos y tasas de interés desconocidas. Lo más importante para mí, digamos, es entender que el dinero no vale lo mismo en distintos momentos del tiempo y que estos factores nos ayudan un poco a compararlo correctamente. eh, y creo que aplicar estos conceptos en bolívares, en nuestra moneda nacional, nos permite acercarlos a nuestra realidad económica cotidiana. Y digamos que en conclusión, entender el tiempo y el interés nos permite usar el dinero de forma más consciente y definitivamente mucho más planificada. Muchísimas gracias por toda la atención prestada. Espero em, cualquier retroalimentación. Muchas gracias. Hasta luego.